Hola, bienvenidos a este nuevo y primer episodio de nuestro podcast denominado Expertos en Acción, Peritos y Defensa Penal. En este espacio abordaremos temas importantes en el cual los abogados modernos tienen que tener en cuenta para estrategar sus defensas penales. Como primer invitado nos acompañará un perito de amplia trayectoria, egresado de la Escuela de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, perito en evidencia digital, en homologación de voces, de audio y video como evidencia digital, así también perito grafotécnico forense, perito en identificación facial y abogado experto en criminalística. Presentamos a nuestro invitado del día de hoy, el abogado y perito judicial Pat Jafet Saavedra Pérez. ¿Cómo estás, Pat? Hola, buenos días. Es un gusto participar de esta entrevista, de este podcast, un nombre excelente, ¿no? En el cual pues vamos a abordar un tema general y después iremos a lo específico, que guarda relación bastante entre el derecho y la criminalística, ¿no? Básicamente el derecho penal. Yo encantado de estar presente en esta entrevista y quedo dispuesto a las preguntas que me vayas a formular. Muy bien, doctor o perito, ¿cómo le gustaría que le llame para esta entrevista? Me encanta que me digan abogado. Muy bien. ¿Y eso porque se inclina más por la rama del derecho o qué le gusta más a usted? Porque también sabemos que usted es perito, ¿no? Criminalístico. Sí, definitivamente al ejercer la labor de abogado, yo bastante uso la labor criminalística, ¿no? Los exámenes periciales para defender a mis patrocinados. Entonces, la palabra abogado yo creo que engloba bastante porque dentro de ello se utiliza la criminalística y preferiría abogado. Ok. Entonces vamos a compartir un poco de su experiencia o de su trayectoria durante todo el recorrido de su profesión como abogado y como perito. Muy bien, abogado Pat Jafet Saavedra Pérez. Cuéntanos un poco cómo es que usted o cuándo comienza usted esta labor de la rama de la criminalística. ¿Cómo comenzó esto o cómo comenzó usted a estudiar esta carrera, ¿no? Es una carrera esta rama de la criminalística. Mire, por los años 2008 yo tenía un profesor que introdujo el tema de la criminalística en sus ponencias. Me llamó mucho la atención porque la definición de criminalística es pues descubrir la verdad no procesal, porque estamos hablando de criminalística. En criminalística se busca la verdad material, la verdad pura en su esencia. Entonces, al escuchar esta palabra en la ponencia de mi profesor, yo indagué mucho más. En aquella oportunidad recuerdo que él mencionaba la palabra grafotecnia. Entonces, al escuchar esa palabra que yo nunca lo había escuchado, ¿no? Yo recuerdo que tenía 18 años más o menos, entonces busqué el significado. Y pues la grafotecnia es una disciplina de la criminalística que busca descubrir al autor de la falsificación de firmas, ¿no? Dependiendo el área de la grafotecnia. También pude darme cuenta que la grafotecnia tiene 3 campos de estudio, y es que estudia firmas, también estudia manuscritos y también estudia el papel moneda, los billetes, el dinero nacional y extranjero. Entonces, poco a poco, ya el 2010, 2011, yo intentaba realizar capacitaciones en grafotecnia.
Intentaba una y otras veces, no era fácil. En el trabajo no me daban permiso. En el año 2013 logro participar primero como postulante, luego ingreso a un curso de grafotecnia y ahí todas mis expectativas se iban haciendo realidad. Entonces, en el 2013 inicio esta, esta especialidad, diría yo, en criminalística. En el Perú no es una carrera profesional universitaria, no, sino se toma como una especialidad, ¿no? Es ahí que despierta mi interés por la criminalística y luego a ello empecé a estudiar Derecho, ¿no? Empecé a estudiar Derecho y fíjate, Stephanie, que la criminalística y el Derecho son dos profesiones que están muy enlazadas, se relacionan bastante para resolver procesos judiciales. Entonces diríamos que usted inició esta labor como perito criminalístico con la disciplina de grafotecnia. Entonces, ¿hay una diferencia entre un perito criminalístico y, digamos, un perito en grafotecnia? ¿O es algo de género especie? ¿O esto es no? ¿O es todo la carrera de criminalística? Explícanos un poco de eso. Yo creo que la diferencia entre un perito en grafotecnia y un perito criminalístico va a radicar en que el perito en grafotecnia solamente se va a dedicar a profundizar sus conocimientos en grafotecnia. En cambio, el perito criminalístico va a tener más de dos, va a tener varias especialidades y que las ponga en práctica, ¿no? Que las ponga en práctica. Y así pues vamos a distinguir esta diferencia entre un perito criminalístico y un perito en grafotecnia, ¿no? Uno será el que se dedica a una disciplina y el otro tendrá un estudio amplio de la criminalística y evidentemente conoce más. Entonces, diríamos que un perito criminalístico es el que conoce todas las ramas de la criminalística, llámese una de ellas, como usted mencionó, grafotecnia, otras pueden ser evidencia digital, pueden ser escena del crimen, ¿no? Entonces, él va a conocer todas las ramas de la criminalística. Pero esto me llama una pregunta, ¿no? De que, bueno, está en debate eso, ¿no? Que se escucha que no puedes ser experto en todo. Algo así entiendo por lo que usted menciona como perito criminalístico. Entonces, ¿qué opina usted al respecto, no? Que de repente un perito criminalístico puede ser experto en todo. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, existen disciplinas de la criminalística definitivamente en las cuales el perito en criminalística no se va a poder destacar. ¿Por qué razón? Tenemos a la psicología forense, ¿no? Evidentemente hay que ser psicólogos. Entonces tenemos a la química forense. Entonces, ahí un perito criminalístico quizás tenga los conocimientos generales, pero no va a ser especialista en esa materia. Pero si hablamos de grafotecnia, de evidencia digital, de dactiloscopía, de balística, de escena del crimen, son disciplinas criminalísticas que requieren hoy por hoy capacitaciones de 4 meses, de 6 meses. Entonces, yo creo que sí es posible adquirir esos conocimientos. Y lo más importante, Stephanie, es ponerlo en práctica. Porque yo puedo conocer bastante de manera general, pero si nunca lo he puesto en práctica, no podría decir soy perito en tal materia. No, lo importante es ponerlo en práctica.
Entiendo, abogado Padjafet. Entonces, usted reconoce que la práctica es importante para ser experto en determinada materia o llamarse perito, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido entender de lo que acaba de explicar. Ahora le pregunto algo. Me parece interesante los años de experiencia que tiene. Quisiera que me comente cuál fue el primer caso que usted tuvo y cómo este se implementó y desde qué ángulo, de repente como perito judicial o como perito oficial de la policía. Mire, ve, yo recuerdo bastante, más o menos en el año 2014, eh, la cooperativa de ahorro y crédito de San Martín, una cooperativa acá en San Martín, en la región San Martín, muy famosa, ponía en tela de juicio los depósitos que hacían sus socios. Al momento de hacer un depósito, el socio firma y escribe su número de DNI. Entonces, este socio había enviado a su asistente a hacer ese depósito. El asistente había hecho la firma de su jefe y había puesto el DNI de su jefe también. Entonces, esto pasó por una revisión de auditoría contable. Entonces el auditor se percata de esto, ¿no? Que todos los recibos anteriores tenían similitud, pero había un recibo que no guardaba esa similitud. ¿Qué hace el auditor contable? Conversa con el gerente, con los jefes de la cooperativa y deciden someter a peritaje grafotécnico, ¿no? Es más, llamaron al socio y el socio indicaba que sí es su firma, que sí es su número de DNI, que él participó en el depósito. Y luego de un estudio grafotécnico, se determinó que la firma y los números del DNI consignados en el recibo no le pertenecían al socio, no, sino a otra persona. Ahí damos inicio por primera vez en mi carrera a un estudio de autenticidad de firmas y de procedencia de manuscritos. Entonces, esto ayudó bastante a la cooperativa a tomar una decisión respecto a ese socio. Mire, interesante este caso porque sin su participación de repente como perito en la especialidad de grafotecnia, de repente no hubieran podido llegar a resolver este caso, ¿correcto? Sí, y esto se dio desde el ámbito particular, desde el ámbito privado. Luego después ya he tenido casos como perito judicial, ¿no? Que han ayudado a los jueces a tomar una decisión en sus sentencias. Correcto. Entonces, ahora que me menciona a los jueces, ¿no? Que me menciona el sistema judicial ya, ¿usted cree que es importante la participación no solamente de esta especialidad en grafotecnia, sino también de repente de otras especialidades de la rama de la criminalística para que ayuden a resolver desde un enfoque no solo legal, sino también científico al sistema, a los jueces a resolver sentencias? ¿Le parece importante este aspecto? Definitivamente, en la actualidad, el Perú, el mundo, ha ido evolucionando. La justicia ha ido cambiando, pasando por diversos sistemas de justicia. En la actualidad, la justicia penal peruana atraviesa, yo diría, sus mejores momentos. ¿Por qué? Porque da la oportunidad al procesado, con su abogado defensor,
al fiscal de que ambas partes, ¿no?, presenten peritajes. Fiscalía, desde el punto de vista que tiene la carga de la prueba, acusadora, el investigado tiene que defenderse. Recordemos que Ministerio Público, al tener la carga de la prueba, el Estado le ha dotado de herramientas para realizar análisis criminalísticos, para solicitar informes criminalísticos. Entonces, tenemos a Medicina Legal, tenemos a la Dirección de Criminalística, y también la ley dice a las universidades o instituciones, ¿no? Y esto lo hacen de manera gratuita. Ahora bien, cuando el Ministerio Público tiene toda la maquinaria a su disposición, ¿no?, mientras tanto, el abogado defensor, de manera particular, tiene que recurrir a expertos en diferentes materias. Por ejemplo, en un caso de usurpación, Fiscalía tiene a ingenieros. El abogado defensor tendrá que recurrir a ingenieros particulares en temas de delitos contra la libertad sexual. Ministerio Público tiene a psicólogos, tiene a medicina legal, a los médicos forenses. El abogado defensor, por su parte, tendrá que recurrir a especialistas en esas materias. ¿Para qué? Para observar las pericias oficiales. 2, en el mejor de los casos, presentar su pericia de parte. Y esto a su vez va a llegar al juicio oral. Y en el juicio oral va a haber un debate que por igualdad de armas, perito oficial con perito particular, entrarán en un debate técnico. Se harán preguntas aclaratorias. El juez finalmente tomará una decisión, absolviendo o condenando. Ahí radica la importancia de la especialidad de la criminalística, ¿no? El juez va a enriquecer su sentencia condenando o quizás absolviendo al investigado. Muy bien. Es importante entonces la integración que se viene realizando al sistema de justicia legal, a los peritos criminalísticos, ¿no?, porque estos van a ayudar a resolver no solo de manera o del aspecto legal, sino también de manera científica. Quiere decir que van a demostrar, ¿no?, llegado al juicio oral, con un enfoque científico, lo que de repente ocurrió en cierto hecho delictivo. Efectivamente, yo recuerdo mucho, ya hablando como abogado, en una oportunidad mi patrocinado estaba siendo acusado del delito de falsificación de documentos. Este documento era una proforma, ¿no? Era una proforma. Mi patrocinado era acusado de redactar la proforma, de firmar la proforma y darle trámite. Yo ya lo abordé este proceso en el juicio oral. Reviso el expediente. Definitivamente, mi cliente estaba siendo acusado por el delito de falsificación de documentos. Ya en la etapa de juicio oral, yo reviso si es que existe por parte de Fiscalía algún peritaje. Oh, sorpresa, no existía ningún peritaje. Yo coordino, me entrevisto con mi cliente, le pregunto que me diga con sinceridad, ¿no?, si él firmó la proforma, si él redactó la proforma. Me dice mi cliente, yo soy chofer, me dice. Yo soy chofer. Quien redactó y firmó la proforma fue la señorita secretaria. Excelente, ¿no? Excelente. Entonces, en esos momentos, bajo presión por el tiempo y a la velocidad de la luz,
se dispuso que se practique una pericia de parte en grafotecnia para determinar si es su firma en la proforma, si él redactó la proforma y finalmente, más o menos en 5 días, nos hicieron entrega de la pericia. Esa pericia, Stephanie, en el juicio oral, yo lo introduje como medio de prueba nuevo. ¿Y qué crees? El juez me rechazó. No. Me rechazó. Entonces, para eso está el abogado, insistí que ese medio de prueba sea admitido de oficio. Porque ¿qué pasa en los delitos de falsificación de documentos? La prueba estelar para condenar o para absolver a un investigado es la pericia. ¿No? Si fiscalía acusa que la firma, que el llenado le pertenece al investigado, pues lo tiene que acreditar. En este caso que me tocó patrocinar, no había esa pericia. Entonces el juez sabiamente admite de oficio la pericia. Se pasó todo el proceso judicial, se presentaron los alegatos finales, se argumentó, se discutió, se debatió la pericia en el juicio oral y finalmente el juez falló a favor de nuestro cliente absolviendo, ¿no? ¿Y en qué se basó? Se basó en que la pericia indicaba que no es su firma y que el llenado no le corresponde a mi cliente. Y bueno, si bien es cierto, se presentó la pericia en la última fase, casi en la última fase del proceso judicial, pero fue de mucha ayuda, porque Fiscalía sí tenía testigos, pero eran testigos de oídas. Ellos no lo habían visto firmar a mi cliente. Por eso digo que es importante utilizar la ciencia, utilizar las diferentes ramas de la criminalística para defender a nuestros clientes. Mira, qué interesante, Pat, lo que nos comentas, que gracias a la criminalística absolviste a tu patrocinado, lograste demostrar la inocencia. ¿Y qué te dijo tu patrocinado? Supongo que te agradeció. ¿Qué te dijo? Porque él pensaba, porque ya estaba en la última instancia, ¿no? ¿Qué fue lo que te comentó él? El cliente, antes del juicio oral, antes de la sentencia, él ya había encargado sus cosas a sus familiares, ¿no? Porque él se sentía ya en la cárcel. Es más, dentro de este proceso, habían personas con prisiones preventivas. Imagínate, él ya había encargado sus terrenos, sus cositas que tenía, ya los había encargado, porque él me comentaba, no, doctor, yo acá estoy seguro que me van a condenar. Y al recibir esta noticia, no te imaginas, él lloró de alegría. Me imagino esa satisfacción de parte tuya de absolver gracias a tu conocimiento criminalístico, que resalto, no, de repente no pudo prever esto la fiscalía. Imagínate que hubiera sido condenado, o se hubiera sido condenado una persona inocente. Entonces, veo desde este ángulo que es importante la integración de los peritos criminalísticos en el sistema de defensa legal. Entonces, al respecto, ¿puedes contarnos otra experiencia tuya que hayas tenido durante tu labor como criminalístico o como perito criminalístico, que haya sido, digamos, un caso fácil para ti o haya sido algo sencillo de realizar para ti, pero sin embargo haya sido bastante relevante tu participación? Sí, Stephanie, yo recuerdo mucho a un caso que se investigaba en Sisa, en El Dorado, acá en San Martín. Se cuestionaba bastante una firma, ¿no? Se cuestionaba bastante una firma en una nulidad de acto jurídico, ¿no? Un proceso civil. Entonces,
Se ordenó que se haga la pericia, mi persona solicitó los requisitos al juez, el juez me los proporcionó. Yo advertía ya desde el inicio algo que no cuadraba. Entonces, yo le solicito al juez que notifique al procesado. El juez notifica, yo hago la toma de muestras gráficas, hago la extracción de muestras gráficas, luego procedo a hacer el análisis y sabes, Stephanie, lo que me pude dar cuenta, que existía una autofalsificación. Esto significa que la persona había disfrazado su firma. O sea, él es el autor de la firma, pero de manera dolosa había agregado trazos, había modificado la forma de firmar y después él estaba negando su firma. Este aspecto es muy importante valorarlo, ¿no? Porque hay personas que venden acciones, venden parte de su patrimonio y después lo desconocen. Como llamaríamos de manera cotidiana eso, después no me acuerdo, o se hacen los locos, ¿no? Exactamente. Ellos piensan que al disfrazar sus grafías no van a ser descubiertos. Es más, Stephanie, está de moda, falsifico la firma de cualquier persona, le saco una copia, no, le saco una copia, me voy al notario, legalizo la copia y empiezo a hacer trámites. Y la original lo desaparezco. En la actualidad se puede realizar pericias en fotocopia, va a depender del estudio, ¿no? Pero así actúan las personas de mala fe. Falsifican, le sacan una copia, esa copia es legalizada y con ello realizan trámites. Ahora que mencionas al tema notarial, entonces, porque también he escuchado que lo que mencionas que llevan documentos fotocopiados a las notarías para legalizaciones. Entonces, ¿crees que la criminalística también es importante en el ámbito notarial desde tu punto de vista como perito? Yo creo, Stephanie, que los notarios deberían implementar un área en grafotecnia, dactiloscopía y quizás en evidencia digital. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo de los notarios trabajan con firmas, huellas y también a veces llevan celulares para hacer lecturas de la evidencia digital que se pueda encontrar en un celular. Entonces, la criminalística es de mucha ayuda en el trabajo notarial, en la administración de justicia, en el campo administrativo de una empresa particular. Es muy útil. Interesante. Vemos cómo la criminalística viene evolucionando y ayudando a fortalecer diferentes enfoques en distintas instituciones, ¿no? Este caso que nos mencionas en el ámbito notarial, en el ámbito de defensa, en el ámbito de justicia, del sistema de justicia. Y así podemos advertir de que la criminalística va a seguir evolucionando con el tiempo y con el avance de la ciencia y también con el avance de las normas que se vienen dando en el ámbito del sistema procesal. Entonces, Pat, ¿nos podrías comentar? ¿No? Nos comentaste ya un poco bastante amplia tu experiencia, tanto como abogado y como perito. ¿Puedes comentar algo al respecto? Si consideras cuál es la importancia que tiene la integración de los peritos en el avance de la defensa legal, de acuerdo a tu experiencia. Y si crees que en la actualidad los abogados, dentro de su estrategia de defensa legal, tienen que incorporar a los peritos desde la etapa preliminar. Exacto, exacto. La importancia, perdón, de la criminalística a lo largo del proceso judicial
es de mucha ayuda, porque yo decía que el Ministerio Público tiene a Medicina Legal, tiene a la Dirección de Criminalística, que le provee, ¿no?, de peritajes, de análisis criminalísticos, y la defensa está abandonada. No tiene absolutamente nada cómo defenderse ante la maquinaria estatal, ¿no? Entonces es momento que los estudios jurídicos incorporen en sus defensas, en sus estrategias, investigaciones periciales, estudios en criminalística para contrarrestar una acusación fiscal, ¿no? Entonces, si nos vamos a las etapas del proceso penal, dentro de la investigación preparatoria tenemos una subetapa, la investigación preliminar. En esta etapa, con un peritaje, Stephanie, un abogado podría lograr que la investigación en contra de su cliente, el fiscal, lo archive. Un caso muy práctico. Un ex trabajador denuncia a su empleador ante fiscalía por la falsificación de su firma en la liquidación, ¿no? Este trabajador renuncia, el empleador le paga su liquidación, ¿no?, le hace firmar documentos. Entonces este trabajador, no sé pues por cuál será su intención, ¿no?, agarra el documento de recepción de la liquidación y denuncia ante fiscalía, y fiscalía investiga el delito. El empleador indica: yo le pagué su liquidación, me firmó, acá está el documento, ¿no? Entonces, en su defensa, el empleador acompaña una pericia de parte, indicando pues que es su firma, es su huella. Entonces fiscalía tomó por válida la pericia, porque recordemos también que las pericias oficiales, si bien es cierto son muy buenas, también toman tiempo por la carga laboral que tienen los peritos oficiales. Entonces, fiscalía evaluó la pericia, evaluó quién firmaba. En menos de 2 meses, ya casi para 3, esta denuncia fue archivada, ¿no? Y estamos hablando al inicio de la investigación preliminar. Qué bien, entonces, considerar a los peritos criminalísticos, trabajar de la mano con los abogados desde la etapa preliminar. ¿Puedes contarnos otra experiencia tuya, aparte de esta disciplina de grafotecnia? ¿Otra experiencia que hayas tenido? Sí, claro que sí. Mire, a lo largo del trabajo ya como empresa, como Crimi Juris 5.0, nos han solicitado peritajes en psicología, peritajes en antropología, peritajes en evidencia digital, ¿no? Sabemos muy bien que la tecnología es abrumadora, no para, cada día hay nuevos inventos, nuevas creaciones. Nos han solicitado homologaciones de voces. Entonces, hace poco, un cliente estaba inmerso en una querella, ¿no? En una querella. El hecho es bien simple. Llaman a una radio y difaman a una autoridad. ¿Qué hace la autoridad? Querella a quien él sospechaba, ¿no? Agarra el audio y presentan querella, ¿no?, contra quien él sospechaba. Entonces, notifican la querella al querellado. Él dice: yo no he llamado a la radio a difamar a esa autoridad. Entonces recurre a Crimi Juris 5.0, se extrae su voz
se solicita la voz incriminada de la supuesta difamación, se hace un análisis de homologación de voces y hemos podido advertir que no era su voz del Señor. Entonces, finalmente, esto arribó en una sentencia absolutoria. En la actualidad, Stephanie, se está utilizando bastante inteligencia artificial para clonar voces. Para clonar voces. Entonces, hay personas que son engañadas, ¿no? Y finalmente, este engaño, esperemos que no sea tomado como cierto en la administración de justicia. Y precisamente para eso debemos recurrir a especialistas en criminalística. No es una experiencia actual, eso se está viviendo hoy en la actualidad. Es evidente entonces que el avance de la tecnología suma puntos en contra si no se utiliza las estrategias de defensa legal con enfoque científico. Entonces, podemos, para poder cerrar este tema, resumir los puntos que nos acabas de mencionar durante toda esta entrevista, de que es importante la participación de los peritos criminalísticos desde la etapa preliminar. Efectivamente, el perito debe participar desde la etapa preliminar, pero ¿qué pasa? Muchas veces el abogado toma el caso ya en juicio oral. No significa que no puedas presentar tu pericia de parte. 2, sería que es importante que tu estrategia legal tenga un enfoque científico. ¿No? Correcto. 3 sería de que cuando lleves un caso en juicio y no tengas soporte científico, puedes incorporar esto a través de distintos mecanismos procesales. Entonces, estos puntos son clave para la integración de los peritos criminalísticos en las estrategias de defensa que tiene un abogado litigante. Correcto. Así es, así es. Los peritos criminalísticos tienen que formar parte de una estrategia de defensa. Muchas gracias, abogado y perito Jafet, por esta oportunidad de conocerte un poco más a nivel de tu campo como perito y como abogado. Es importante pues conocer esta trayectoria tuya y también nos comentas de que perteneces a un estudio, a un bufete criminalístico. Sí, exactamente. Nosotros estamos en Crimijuris 5.0 brindando soporte técnico científico a los abogados litigantes que tienen que estar a la par del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una maquinaria para acusar, para investigar. Entonces, los abogados litigantes tienen que estar a ese mismo nivel. Correcto. Esta labor que tú realizas como abogado y como perito, ¿lo haces a nivel nacional o solamente a nivel de tu jurisdicción, San Martín? Nosotros estamos donde el deber nos llama. He tenido la oportunidad de ir a Iquitos, que está cerca, acá en la selva. Fui también a Piura, ¿no? Por un tema específico de criminalística. Hemos ido a Cajamarca. Entonces, la cobertura de la criminalística lo estamos dando a nivel nacional. A Lima también estamos entrando con bastantes estudios en antropología, en identificación facial y en pericias psicológicas. Entonces, la cobertura que tiene Crimijuris 5.0 es a nivel nacional. Estamos entrando con mayor fuerza a la ciudad de Lima en los estudios de antropología, identificación facial, evidencia digital y pericias en psicología forense. Gracias nuevamente por tu participación y pues bueno, invitamos a todos a continuar con nuestro próximo episodio. Recuerden que este fue el primer episodio de nuestro programa o de nuestro podcast Expertos en Acción, Peritos y Defensa Penal. Posteriormente seguiremos debatiendo con otros especialistas, abogados, notarios,
que puedan también incorporar desde su experiencia a los peritos criminalísticos y de esta manera brindarte puntos claves para ti como abogado y desde el sistema que te encuentras, desde el sistema de justicia. Puede ser notario, puede ser perito incluso, y podemos brindarte un poco de la experiencia de nuestros expertos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y si tienes algún caso en particular en el cual podemos orientarte y brindarte asesoría como peritos criminalísticos, no dudes en escribirnos en los números y teléfonos que dejaremos en la casilla de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.